la mejor oración que podemos hacer por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, es que se cumpla en él la voluntad de Dios. Que se cumpla en él la voluntad de Dios. Frente a lo del Papa Francisco. Ahora, si ustedes me preguntaran a mí, es una opinión personal, que le pueden preguntar a cualquier otro católico, pero de tantas cosas que se han hablado del Papa Francisco, que si buenas o que si malas, si ustedes me preguntan a mí, yo les digo, si ustedes me preguntan a mí, que si es el mejor Papa que hemos tenido en la Iglesia, no. Yo con seguridad les puedo decir que no ha sido el mejor Papa, ¿verdad? Si ustedes me preguntan si es el peor Papa que hemos tenido, yo les digo no, no ha sido el peor Papa, porque hemos tenido papas peores que él y hemos tenido papas mejores que él. Que si ha formado escándalo, que si ha formado confusión, que si esto, que si lo otro, sí, sí. Pero ha habido papas más malos y perversos y no han acabado con la Iglesia Católica. ¿Por qué poner específicamente a este cardenal con estas ideas contrarias completamente a la fe católica y no poner a otro? ¿Por qué exactamente a este, que tiene esas ideas tan liberales? Sería sangre desperdiciada e inútil. ¿Qué dirían pues de las palabras del Santo Padre todos los mártires del pasado? Y entonces, ¿Cristo salva como salva Buda? ¿Cristo salva como salva Mahoma? ¿Cristo salva como los dioses de los aztecas en México, a los que se les ofrecían los corazones aún palpitantes de las víctimas que les sacrificaban? No, en absoluto. Por lo tanto, solo es infalible cuando enseña doctrina de fe y moral. ¿Y cuándo nos habla de moral? Cuando nos habla del aborto y de la homosexualidad, por ejemplo. ¿Y cuándo nos habla de fe? Cuando define algún dogma, por ejemplo, los dos más recientes, la Inmaculada Concepción de María, que fue definido por el Papa Pío IX en el año de 1854, y la Asunción de María al cielo, que fue definido por el Papa Pío XII en el año 1950. No es infalible, escuchen esto, no es infalible, por lo tanto, cuando nos habla de ciencia, política, economía, medio ambiente, inmigración, deportes o cuando da su propia opinión sobre algún tema, ya sea en público o en privado, ¿verdad? Un papólatra sería capaz de justificar cualquier decisión política del Santo Padre, aun cuando esa decisión sea catastrófica para nuestra amada Iglesia y para la humanidad en general. Justifica cada una de las palabras del Sumo Pontífice, aun cuando dijese el disparate más grande del mundo. Ese es un papólatra, que por cierto, hay muchos dentro de la Iglesia. Uno no puede dar su opinión de nada de lo que hace o dice el Papa, que ya luego se le avientan a uno en la yugular y lo defienden con la vida. Es que esto de la libertad humana es uno de los grandes misterios de la humanidad. Porque aquí vendría la pregunta, bueno, Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, en contra de la libertad humana, o sea, violentando la libertad humana, o Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, topándose con la libertad humana. Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta, porque a veces decimos, no, pero es que eso no pasa. Si Dios no quiere que pase, no va a pasar. Bueno, analicémoslo, pensémoslo. Hay muchas cosas que Dios no quiere que pasen. ¿Y por qué están pasando si Dios no quiere que pasen? No, pero las permite. Bueno, una cosa es que las quiera y otra cosa es que las permita. Pero eso no nos lleva a renunciar a los papas. Y tampoco nos lleva a elaborar teorías que dan a entender que los sacerdotes no son sacerdotes, que los obispos no son obispos, que el papa no es papa, que no hay sacramentos, que las parroquias no son verdaderas parroquias, que ahí no está Cristo. Todo esto es a lo que terminan llegando los hermanos sedevacantistas, ya que según ellos todo después del Concilio Vaticano II es inválido. ¡Qué tontería! ¡Qué locura! ¡Qué desastre de mentalidad! Que la gente dice, ¿el Papa es hereje o no es hereje?
En todo este contexto, muchos han acusado al Papa Francisco de herejía, o sea, de enseñar cosas que van en contra de la fe católica, por las decisiones controversiales que ha tomado o ha dicho en muchas ocasiones. En realidad no se ha comprobado en nada de lo que haya dicho que oficialmente haya caído en tal cosa. Aquí vamos a hacer una diferencia muy importante. Vamos a hacer una diferencia entre herejía formal, ¿verdad? O sea, cuando habla ex cátedra de forma solemne, y herejía material, cuando habla privadamente como teólogo, predicador o conferencista. Paz y bien para todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren muy bien. Por cierto, antes que nada, quiero decirles a cada uno de ustedes que me escucha que someto todo lo que Catequista Católico enseña a la Biblia, al magisterio y a la tradición con T mayúscula de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y también a las autoridades eclesiásticas competentes, y en lo que haya de error, en todo lo que yo digo, estoy más que dispuesto a retractarme, Ya tenía rato diciéndoles a ustedes referente que queríamos realmente hablar un tema referente al Papa Francisco, que en la opinión de muchos es el Papa más controversial en los últimos tiempos, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica. Obviamente hay muchas cosas que el Papa ha dicho o ha comentado, ¿verdad?, en su persona, que han sido ocasión de escándalo o de mucha controversia. El problema aquí no ha sido muchas veces lo que dice, sino que no se aclara lo que dice, ¿verdad?, referente a esto. Muchos aman con la vida al Papa Francisco. Muchos están en contra completamente del Papa Francisco, incluso muchos se atreven a decir que el Papa Francisco no es el Papa, ¿verdad? Muchos están tan enamorados del Papa Francisco que caminan a ciegas con los ojos cerrados, ¿verdad? Referente a esto, que por cierto hay que orar mucho por él, porque ahora que está pues enfermo, que eso es algo que me llama bastante la atención. Mire, de la mayoría, porque sí he escuchado algunas oraciones que no se inclinan a eso, pero en la mayoría de las oraciones que yo he escuchado que se pide referente al Papa Francisco, la mayoría siempre que se recupere pronto, que se recupere, rezamos por su pronta recuperación, O sea, ¿por qué necesariamente? Claro, porque como humanos nos inclinamos a eso, a lo que nos conviene a nosotros o a lo que queremos que sea, por su pronta recuperación. La mejor oración que podemos hacer por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, es que se cumpla en él la voluntad de Dios. ¿Por qué necesariamente tenemos que pedir porque se recupere? ¿Por qué? Porque al final Dios permitió esta enfermedad por una razón. Y la mejor oración es que se cumpla en él la voluntad de Dios. Y el propósito es que alcance la santidad. Si está en completa salud, como si está en la enfermedad que se encuentra, pero la idea es su santificación. Y Dios permite que esté en este momento crítico en el que se encuentra. Bendito sea Dios en la salud del Papa y bendito sea Dios en la enfermedad del Papa. Claro, obviamente, como humanos nos inclinamos por pedir la recuperación, tanto del Papa Francisco, como es de lo que estamos hablando, como de cualquier otra persona dentro de nuestros familiares o personas que conozcamos. Pero siempre nos inclinamos a eso, a pedir la salud, la recuperación. Pero ¿y qué si Dios no quiere que esa persona se recupere? ¿Y qué si Dios la quiere mantener por algún momento dado o un momento determinado dentro de esa enfermedad? Entonces la mejor oración por eso es, podemos pedir, sánalo Señor, pero, nunca olvidar el pero que se cumpla tu voluntad. Si tú quieres lo puedes sanar, pero que se cumpla tu voluntad.
Y la idea y lo que más anhelo, quiero y deseo para esa persona enferma, en este caso el Papa, es su santificación. Tanto en la salud como en la enfermedad, pero su santificación. Entonces, que se haga en esa persona tu voluntad. Había un santo, que no recuerdo ahora el nombre, pero había un santo, este santo tenía un amigo que se enfermó de una enfermedad grave, ¿verdad? Entonces este santo tenía la fama de que por su intercesión pues se obraban bastantes milagros. Él ponía la mano a un enfermo y Dios le concedía la sanación a ese enfermo. Entonces este santo le dice a su amigo, dice, yo puedo pedirle a Dios para que te sane de esa enfermedad que tienes. Le dice el santo a su amigo, le dice, yo puedo pedir a Dios para que te sane de esa enfermedad que tienes. Dice, pero tengo miedo, le dice el santo a su amigo, dice, tengo miedo que si pido por tu sanación, no llegues a alcanzar la santidad. El amigo comprendió las palabras del santo y siguió con esa enfermedad. Y murió con esa enfermedad, pero llegó a tremendo grado de santidad. Entonces, humanamente nos inclinamos siempre a pedir eso, pero pensemos también las cosas antes de pedir. Pensémonos, echémosle un poquito de cabeza. Y eso también obviamente habla de lo flojitos que estamos referente a entender lo que es verdaderamente la santidad. Verdaderamente la santidad. El inclinarnos a la material, el inclinarnos a lo que nosotros quisiéramos que fuera. No, pero es que la santidad es completamente lo contrario. Antes que lo material, lo espiritual. Y antes de querer lo que nosotros quisiéramos que fuera, es querer lo que Dios quiere que sea. Y si Dios permite esa enfermedad, bendito sea Dios. Y si Dios permite la salud, bendito sea Dios. Pero entonces eso habla un poquito. Recuerden que todo lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que miramos, todos nuestros 5 sentidos nos van hablando de qué tanto estamos aprendiendo, qué tanto estamos conociendo, qué tanto estamos avanzando en el camino a la santidad. O sea, nuestros 5 sentidos nos van diciendo qué tanto vamos avanzando referente a la santidad. Oremos pues por el Santo Padre para que se cumpla en él la voluntad de Dios. Referente a esto, recuerden que cuando decimos el Santo Padre, nos referimos no necesariamente a que la persona que esté en el cargo de Papa en ese momento sea santa esta persona, sino la silla de Pedro, ¿no? La sede, la posición es la santa, porque fue Pedro el primer papa y la autoridad de papa es la que es santa. Por eso decimos Santo Padre. Le decimos Santo Padre al Papa Francisco como le decimos Santo Padre a cualquier papa que esté sentado en la silla de Pedro. No porque sea santo ya esa persona específica, sino porque el cargo que tiene, que en este caso el papado en sí, no la persona que es papa, sino el papado en sí es el que es santo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso es que decimos Santo, Santo Padre. Quise hablar referente a este tema al Papa Francisco porque pues obviamente eso ha sido muy controversial en muchas de las cosas que ha dicho, ¿verdad? Y por cierto, antes que nada, quiero decirles a cada uno de ustedes que me escucha que someto todo lo que Catequista Católico enseña a la Biblia, al magisterio y a la tradición con T mayúscula de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y también a las autoridades eclesiásticas competentes, y en lo que haya de error, en todo lo que yo digo, estoy más que dispuesto a retractarme, Ya tenía rato queriéndoles hablar de esto referente al Papa Francisco, una conversación que tuve con un compañero de trabajo, entre muchísimas otras cosas, que por cierto es católico, el compañero este es católico, ¿verdad? Pero entre muchas otras cosas que empezamos a hablar, tuvimos como un tipo de roce o de choque con él, porque empezó a hablar basura del Papa Francisco, ¿verdad? Que si el Papa esto, bueno, no les puedo contar las palabras explícitas que estaba diciendo, pero bueno, empezó.
Y yo me encendí, imagínense, obviamente. No, que entonces al final él termina la conclusión, dice, porque es que ustedes van con los ojos cerrados caminando atrás de este viejo. Fue las palabras que él usó, o sea, les digo muchísimas que no les puedo decir, pero me dice, es que ustedes van caminando a ciegas detrás de él, dice, y ustedes no entienden lo que está pasando. Y entonces le digo, mira, una cosa es que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con todo lo que el Papa Francisco dice o hace. Y otra cosa completamente diferente es que yo empecé a hablar basura como estás hablando basura tú. Le digo, son dos cosas completamente diferentes. Le digo que esa basura que estás hablando, por cierto, no tendrías que estar diciéndolo, porque se supone que eres católico. Se supone que no tendrías que, pero obviamente son personas que son católicas, pero no conocen nada completamente. Bueno, al final terminó encendida la conversación y al final yo le dije también, le dije, ¿tú sabes qué? Le dije, tú eres una vergüenza para la Iglesia Católica. Le dije, tú eres una vergüenza para la Iglesia Católica. Tú, cuando alguien te pregunte a ti si eres católico, a usted le debería dar vergüenza decir que usted es católico. No, pero yo sí soy católico. No eres católico, mijo. Tú no eres católico. Usted no es católico, papá. Usted cree que es católico, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que deje el cuento. Es bueno, surgió esta conversación referente a eso. Entonces, pues dije yo, bueno, es que muchos de nosotros nos pasa a lo mejor algo referente a eso, que alguien empieza a hablar basura ya sea de la iglesia o directamente del Papa, y a veces uno no sabe cómo reaccionar o cómo responder. Por eso es tan importante conocer lo que está pasando dentro de la iglesia. Porque, por ejemplo, si yo no sé lo que está pasando dentro de la iglesia y haya otra persona, ya sea protestante, cualquier otra persona, y me empieza a echar tierra a mí, y yo ni siquiera sé de qué me está hablando, y se supone que soy católico, y ni siquiera sé de lo que me está hablando, o sea que esa persona que está fuera de la iglesia, conoce más la iglesia que yo, que se supone que estoy dentro, porque voy a misa todos los domingos, ¿verdad? Ay, disculpen la tosecilla. Bueno, estoy tratando, si se dan cuenta, de hacer esto tranquilo, ¿verdad? Muy, muy tranquilo, pero ahí si ustedes tienen la oportunidad de acelerar el video, pues lo aceleran, ¿verdad? Entonces, le digo yo lo que sí no puedo hacer es hacer lo que tú estás haciendo. Le dije, hablar basura de él. Le dije, no estaré de acuerdo en todo lo que él dice. Le dije, pero es mi máxima autoridad como líder de la Iglesia Católica, y a esa autoridad yo le debo respeto. Y por lo tanto yo no puedo estar hablando ni diciendo las cosas que tú estás diciendo, ¿verdad? Referente a esto también, hay muchos hermanos que defienden, ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero hay muchos hermanos que defienden con su vida al Papa Francisco. Incluso he escuchado hermanos que dicen, no, yo hasta la muerte con el Papa Francisco. Dice, hay hermanos que dicen, no, yo no puedo hablar nada de él porque imagínense, el Papa es el Papa, y entonces para estos hermanos el silencio es su forma de amar a la iglesia. No hablar de nada, no opinar de nada, no decir nada. Entonces el silencio es una forma de ellos reaccionar ante la situación que está pasando. Otros hermanos, ¿verdad?, que se llaman, que es una rama sedevacantistas, que se van al otro extremo y dicen que el Papa Francisco no es Papa, que la silla está vacía. Entonces este pensamiento es una barbaridad, por cierto, es una barbaridad, porque imagínense, estos hermanos sedevacantistas dicen que el Papa no hay Papa, o sea que no tenemos Papa, que la silla está vacía. Eso es tremendo, porque entonces las palabras de Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no van a poder sobre ella. Entonces, ¿qué significa eso de que la silla está vacía? Pues si la silla está vacía, entonces estamos como pollo sin cabeza. ¿Qué le pasa al pollo cuando le cortan la cabeza? Empieza a moverse de un lado para otro, de allá para acá, y al final cae muerto al piso. Entonces así estamos nosotros. Nos cortaron la cabeza, o sea que no tenemos papa, según los hermanos sedevacantistas. Entonces ya todo esto, o sea, estamos ya en cualquier momento ya. Entonces el diablo ganó contra la iglesia. Vaya, esta mentalidad es impresionante.
no hay forma que tenga sentido, pero bueno, eso es lo que ellos creen, según ellos. Esta es la mentalidad de los hermanos sedevacantistas, que por cierto, tenemos que tener mucho cuidado con esta corriente sedevacantista que dice que por aquí ya andan algunos, porque ya he leído algunos comentarios de algún video que he subido por ahí, ya han hecho algunos comentarios y esos comentarios son sedevacantistas. Hay unos hermanos que andan por aquí que son sedevacantistas, que piensan que el Papa Francisco no es Papa y que todo desde el Concilio Vaticano II fue un desastre. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución con esta corriente sedevacantista. Por cierto, referente a eso, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esta corriente sedevacantista, porque no sé si ustedes recuerdan al productor Mel Gibson de La Pasión de Cristo, que la primera película fue tremenda, la primera película 100% católica, por cierto, que tal vez en ese tiempo ya Mel Gibson era sedevacantista, pero no lo había hecho público, ¿verdad? Y la película tremenda, ¿verdad? Pero ya ahora hay que tener mucho cuidado porque ya parece que ahora pronto sacará la segunda parte de La Pasión de Cristo, la secuela, pero ya resulta ser que ya se declaró abiertamente sedevacantista y hay unas ideas medias locas en la cabeza ya de Mel Gibson. Entonces ya la segunda parte de la película, ya yo personalmente ya tengo mucha desconfianza de mirarla, porque ya con esta mentalidad sedevacantista que tiene este productor, tenemos que ser muy prudentes y muy cautelosos, porque puede ser que ya le pueda meter ahí cositas que no necesariamente tienen nada que ver con la fe. Entonces oremos también por el productor y también oremos por el productor Eduardo Verástegui y el actor Jim Caviezel, que fue el actor de la Pasión de Cristo, que son muy amigos de este productor de Mel Gibson, que Mel Gibson ya se declaró abiertamente sedevacantista, y oremos por estos dos actores para que no se dejen, pues, que son muy amigos de este productor, para que no se dejen contaminar por esta corriente sedevacantista. Vamos a estar aquí hablando de algunas cosas referentes a esto sobre el Papa Francisco, que uno de los papas más controversiales, como ya les había dicho, ¿verdad?, anteriormente. Y lo primero que podemos hablar referente a esto es lo siguiente. Hay muchas cosas en las que ha sido controversial, ¿verdad? No tanto porque las diga tal vez, sino porque no se aclara lo que quiso decir. Entonces, al no aclarar lo que quiso decir, queda una confusión en el mundo entero católico. Entonces, si yo digo algo y sé que eso que yo dije fue ocasión para confusión o para escándalo, yo tengo que salir y aclarar lo que dije para que no se preste a malos entendidos. Ahora, eso es lo que ha pasado, que a veces se comenta algo o dice algo y no ha salido a aclarar lo que quiso decir. Entonces la confusión se queda ahí. Entonces eso es un peligro. ¿Por qué? Porque cada uno toma sus propias conclusiones. Ese es el problema. Entonces, referente a esto del Papa Francisco, vamos a ver algunas cosas aquí, ¿verdad? Y lo primero que vamos a ver va a ser referente a una pregunta, que si se puede el Espíritu Santo equivocar al elegir a un nuevo Papa. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Se puede equivocar el Espíritu Santo al elegir un nuevo Papa? Vamos a hablar referente a esto del Papa Francisco. Otra cosa también que vamos a hablar, que vamos a tratar de, entre ustedes y yo, conversarla y cada uno opinable, ¿verdad?, sobre el sedevacantismo. ¿Quiénes son los sedevacantistas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esta corriente de dónde salió? La otra cosa es la infalibilidad papal, ¿verdad? Debemos caminar a ciegas detrás del Papa, como ya lo dije anteriormente. Otra cosa que vamos a hablar es la papolotría. Papolotría. Este término yo no lo conocía, lo vengo a conocer ahora. La papolotría. Aquellas personas que dan su vida, que se mueren por el Papa, y podrá cometer la peor herejía visiblemente y públicamente, pero esas personas no hay forma de que las saques de la idolatría que tienen al Papa. Otra cosa que vamos a hablar también es que si el Papa Francisco es hereje o no, porque muchos lo acusan de que es hereje. Vamos a conversar aquí, ¿será hereje o no será? ¿Y qué significa?
caer en herejía. Otra cosa también, el caso del cardenal McElroy, ¿verdad? Que lo puso, ahora recientemente lo puso en la arquidiócesis de Washington, como máxima autoridad de la arquidiócesis de Washington, ¿no? Y la otra cosa que vamos a hablar es si todas las religiones llevan a Dios, que fue también este comentario que el Papa Francisco hizo. Vamos primeramente que nada, vamos a referirnos a las dos últimas, que es el caso del cardenal McElroy, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque es algo muy importante referente a lo que me decía el compañero de trabajo, que nosotros caminamos a ciegas detrás del Papa Francisco y que no nos damos cuenta de que está haciendo cosas que no tiene que hacer, o que están pasando cosas que no tienen que pasar y viceversa, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar estos dos del caso del cardenal McElroy, ¿verdad? ¿Qué hay con este cardenal? Que se los pongo si quieren por aquí a un lado del video, el cardenal, para que lo vean y sepan quién es. Investíguense si pueden la vida de él también. ¿Quién es este cardenal McElroy? Bueno, McElroy es uno de los cardenales, podemos decir a ciencia cierta que es uno de los cardenales más liberales de los Estados Unidos de América. De los más liberales. ¿Qué significa? Que tampoco es algo oculto, sino que es público, ¿verdad? Todas las mentalidades y las ideas locas que este cardenal tiene en la cabeza, ¿verdad? Y muchas cosas que él piensa que van en contra completamente de la fe católica, y que son públicas, que él las ha dicho, que él las ha declarado. Entonces, por esa es la razón por la que cuando el Papa Francisco anuncia que lo va a nombrar cardenal de la arquidiócesis de Washington, que no es cualquier arquidiócesis, imagínense la capital, es tremendo. Una de las arquidiócesis más jugosas, pudiéramos decir, o llamativas en el ámbito geopolítico, ¿no? Más codiciada, podemos decir también, la de Washington. Entonces lo pone al cardenal McElroy en esta arquidiócesis, y tampoco es como que urgentemente te hacía falta un cardenal, no, porque ya había uno ahí. Entonces quitas al que está para poner a este, ¿no? Quitas al que es más conservador y pones al que es más liberal. ¿Y qué quiero decir con liberal? Que él ha hecho público que él está completamente a favor de la comunidad LGBTQ+, no sé qué tanto, completamente a favor. Está a favor de que las mujeres sean ordenadas sacerdotes también, e incluso ha llegado a decir que, por cierto, esta noticia nos sorprendió mucho, porque conociendo lo que piensa este cardenal nos impactó. O sea, ¿cómo se va a poner un cardenal en un cargo tan importante como es la arquidiócesis de Washington con una mentalidad como estas? Entonces, por eso nos impactó bastante. Entonces, todo esto que él piensa es algo público. Se ha mostrado a favor de que las mujeres sean sacerdotisas. Incluso también ha dicho, fíjense, que la Biblia tendría que ser revisada y cambiar algunas cosas, como también el catecismo. O sea, se ha atrevido a decir que hay que cambiar ciertos pasajes bíblicos, porque en aquel tiempo que se escribió la Biblia la gente no entendía lo que está pasando ahora, entonces hay que cambiar. Imagínense, o sea, todo eso, tanto la Biblia como el catecismo. O sea, esa clase de mentalidad es la mentalidad de este cardenal McElroy. Y entonces, con toda esta mentalidad, claro, pero hay una virtud, si le podemos llamar así, que ama con pasión a los emigrantes, nos ama con locura. Probablemente esa fue la razón por la cual lo pusieron ahí. Bueno, entonces, la pregunta aquí que surgió en muchos de nosotros es: ¿por qué poner específicamente a este cardenal con estas ideas contrarias completamente a la fe católica y no poner a otro? ¿Por qué exactamente a este, que tiene esas ideas tan liberales, tan en contra de la fe? Muchos han pensado que probablemente fue una respuesta, ¿verdad?, a
al presidente actual ahora, Donald Trump, ¿verdad? Porque Donald Trump puso como embajador de Estados Unidos en el Vaticano al católico conservador Brian Bush. Aquí les pongo la foto también por aquí, en algún lado de la pantalla. El católico conservador Brian Bush, que por cierto no es cualquier católico, sino que es un católico que realmente vive su fe, o sea, como católico tradicional y católico conservador y católico fiel al magisterio y la tradición. Lo puso como embajador en el Vaticano de Estados Unidos. Entonces, muchos dicen, bueno, fue una respuesta a eso, que claro, este embajador que puso el actual presidente Donald Trump allá en el Vaticano no está en la misma línea que el Papa Francisco. Entonces, muchos creen y dicen que probablemente fue una respuesta, un contraataque político, lo cual, imagínense, no entremos ahí porque vaya, un contraataque político. Entonces, tú me mandas a este que es conservador y yo te mando al más liberal de todos los cardenales, dime tú. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De tú me tiras y yo te tiro? Entonces, es tremendo, es impresionante. Ignoramos las razones completamente que haya tenido el Papa Francisco para poner específicamente a este cardenal en Washington. Lo ignoramos, pero por más vueltas que uno le pueda dar a la cabeza, o sea, son ideas que este cardenal tiene, que son públicas, que no las estamos inventando, que son públicas, lo que piensa referente a estos temas. Entonces, tal vez tenga una intención diferente el Papa, o tal vez tenga una idea diferente, no sé, o tal vez ignore o no sepa lo que piensa este cardenal. No sabemos qué pasó ahí, pero bueno, eso es algo muy, muy, muy serio. Obviamente, siendo pública la mentalidad de este cardenal, nosotros sacamos la conclusión, ¿verdad? De que, no sé, de que el Papa tendría que conocer lo que piensa, ¿no? Lo que piensa que es público, que él lo ha dicho público. Ahora, ¿el Papa puede poner a este cardenal? Bueno, de poder puede, porque él es el Papa y puede hacer lo que él quiera en ese aspecto de a quién quita y a quién pone. Pero aquí la pregunta no sería si puede poner a este cardenal aquí en Washington. La pregunta sería si debería ponerlo. Si debería ponerlo. Esa sería la pregunta interesante, ¿verdad? Esto referente al cardenal McElroy ha sido entre muchas, no puedo hablarles de todas obviamente, pero de las muchas cosas que han ocasionado, o sea, tremenda alarma, lo podemos decir así. Y otra de las cosas que ha causado bastante alarma, ¿verdad? Es un comentario que él hizo en un encuentro con jóvenes en Singapur. Básicamente, y resumiendo lo que dijo el Papa, dijo que todas las religiones llevan a Dios, ¿verdad? En el contexto que lo dijo, él estaba hablando referente a que pues a veces nos ponemos a pelear y a discutir, que tu religión es la verdadera, no, que la mía es la verdadera, no, que la mía es la verdadera. Entonces dice el Papa, a veces nos agarramos discutiendo que cuál es la religión verdadera y entonces no nos damos cuenta que al final todas las religiones son un camino para llegar a Dios, ¿verdad? Entonces esto fue un comentario que es como que causó mucho revuelo también, porque obviamente va en contra de lo que la iglesia ha enseñado en todos estos años. Entonces eso es algo que prendió como las alarmas, ¿verdad? En muchos factores muchos factores dentro de la iglesia. Entonces, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó en el año referente, hablando de este tema, ¿verdad? Que si todas las religiones llevan a Dios, ¿verdad? Que fue un escándalo tremendo. La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó en el año 2000 un documento llamado Dominus Iesus. Búsquenlo si lo encuentran para que lo lean. Firmado por el entonces prefecto del cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, con la aprobación explícita y formal del Papa Juan Pablo II. Solo la revelación en Jesucristo, dice el documento, solo la revelación en Jesucristo introduce en nuestra historia una verdad universal y última. Última quiere decir que no hay otra. La iglesia es misionera por naturaleza. Ella no puede dejar de proclamar el evangelio, es decir,
a plenitud de la verdad que Dios nos ha dado a conocer sobre sí mismo. De hecho, si una religión fuera tan buena como la otra, la naturaleza misionera de la Iglesia no tendría sentido. Continúa el documento. No estaría justificada la consecuencia lógica. Llevaría la condición referente a esto que la sangre de los mártires derramada en los grandes esfuerzos misioneros de la Iglesia sería sangre desperdiciada e inútil. ¿Qué dirían, pues, de las palabras del Santo Padre todos los mártires del pasado? Y entonces, ¿Cristo salva como salva Buda? ¿Cristo salva como salva Mahoma? ¿Cristo salva como los dioses de los aztecas en México, a los que se les ofrecían los corazones aún palpitantes de las víctimas que les sacrificaban? No, en absoluto. La doctrina católica nos recuerda referente a esto la frase de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En conexión con la unicidad y la universalidad de la mediación salvífica de Jesucristo, continúa el documento, debe ser firmemente creída como verdad absoluta, o sea, como dogma, la unicidad de la Iglesia, por él fundada. Así como hay un solo Cristo, uno solo es su cuerpo, una sola es su esposa, una sola es su Iglesia católica y apostólica. Teniendo pues claro lo que enseña la Iglesia sobre el tema, podemos decir aquí que recuerden, ya hablando referente a un extracto de lo que dice el documento, podemos decir aquí recordar aquí que cuando él hace este comentario, ¿verdad?, referente a que todas las religiones llevan a Dios, no está hablando ex cátedra. O sea, no está hablando, no está entrando en la infalibilidad papal, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Por lo tanto, ¿puede él equivocarse? Sí, en este comentario se puede equivocar. Pudo haber sido un error, pudo haber no querido decirlo, cualquier cosa, pero no estoy obligado a estar de acuerdo con él en este comentario referente a la conclusión que sacamos detrás de todo lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, referente a estas dos opiniones sobre el cardenal McElroy y sobre que si todas las religiones nos llevan a Dios, ¿verdad?, son, por ejemplo, esta decisión del cardenal McElroy, obviamente podemos decir, conociendo la vida de este cardenal, lo que piensa, podemos decir que no estamos necesariamente de acuerdo con el Santo Padre en haber tomado esta decisión. ¿Quiénes somos nosotros? Nada, imagínense, los últimos entre qué puede valer nuestra opinión. Pero bueno, aprendemos en todo esto nosotros, ¿verdad? ¿Qué le va a afectar mi opinión a él o no le va a afectar él? Nada, porque Dios, imagínense, el último por allá de todos. Pero es bueno saber qué posición tendríamos que tener nosotros, ¿verdad? Entonces, obviamente, conociendo la doctrina de la Iglesia y que me presentes al cardenal McElroy, con este cargo tan importante, obviamente yo puedo decir yo no estoy de acuerdo con eso, porque la mentalidad que este cardenal tiene va en contra de lo que me enseña el magisterio y la tradición de la Iglesia. Y referente a este comentario de que si todas las religiones nos llevan a Dios, y ya reflexionando sobre este documento, sobre el magisterio y la tradición, lo que enseña la Iglesia referente a la salvación, ¿verdad?, puedo decir también que no estoy de acuerdo con el comentario que él hizo y que no estoy obligado a creerlo tampoco y a aferrarme a lo que él dijo. ¿Por qué? Porque no está hablando ex cátedra. Podemos decir esas dos cosas referente a esto. Ahora, como les digo, referente a este comentario, aquí surge la cuestión de la infalibilidad papal, ¿verdad? ¿Cuándo puede o no equivocarse el Papa? ¿O cuándo debemos o no creerle al Papa? ¿O cuándo debemos o no estar de acuerdo con el Papa? ¿Verdad?
Muchos católicos creen que la infalibilidad papal quiere decir que el Papa no puede equivocarse. El Concilio Vaticano I, celebrado en el año 1869, definió como dogma, o sea, como verdad revelada por Dios, que no es discutible ni opinable que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, desde la silla de Pedro, goza de la infalibilidad con la que el Redentor quiso dotar a su iglesia al definir doctrinas de fe y moral, y consecuentemente tales definiciones del romano pontífice son inmutables por su propia naturaleza y no por el consentimiento de la iglesia. Lo que se afirma es que el Papa es infalible, no que es impecable o inspirado. Muy importante esta diferencia. No se afirma que el Papa sea infalible en todos sus actos doctrinales. Hay ciertas condiciones para que una enseñanza sea considerada ex cátedra, y estas condiciones son: primero, el sumo pontífice debe enseñar en su carácter público y oficial de pastor y doctor de todos los cristianos católicos, no privadamente como teólogo, predicador o conferencista. Debe quedar claro, además, al mundo entero que habla como cabeza espiritual de la Iglesia Universal. Segundo, por lo tanto, solo es infalible cuando enseña doctrina de fe y moral. ¿Y cuándo nos habla de moral? Cuando nos habla del aborto y de la homosexualidad, por ejemplo. ¿Y cuándo nos habla de fe? Cuando define algún dogma, por ejemplo, los dos más recientes, la Inmaculada Concepción de María, que fue definido por el Papa Pío IX en el año de 1854, y la Asunción de María al cielo, que fue definido por el Papa Pío XII en el año 1950. No es infalible. Escuchen esto. No es infalible, por lo tanto, cuando nos habla de ciencia, política, economía, medio ambiente, inmigración, deportes, o cuando da su propia opinión sobre algún tema, ya sea en público o en privado. 3. La tercera condición: debe ser además suficientemente evidente que él pretende enseñar con la plenitud y finalidad de suprema autoridad apostólica, o sea, que desea determinar algún punto de doctrina de forma final e irrevocable. 4. Para que una postura del sumo pontífice sea considerada ex cátedra, debe quedar claro que él pretende que esa postura sea obligatoria para toda la Iglesia, con palabras como defino esto o declaro esto, por ejemplo. Así que ya más o menos ya saben lo que es referente a la infalibilidad papal, en qué momento sí y en qué momento no, y para qué cosas sí y para qué cosas no, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer esto. Que no nos digan, bueno, porque van ciegos caminando detrás del Papa. No, porque el Papa es Papa. El Papa no es la cuarta persona de la Santísima Trinidad. No, el Papa es humano, ¿verdad? Con un cargo más importante, superior, ¿no? La divinidad, el cargo de Pedro, como sumo pontífice, pero no deja de ser humano. Y por lo tanto, da cabida a que se puede equivocar, a que puede cometer errores. O sea, es parte de eso mismo. Entonces es muy importante conocer estos puntos. Referente a esto, conociendo la infalibilidad papal, también entra aquí el tema de la papolatría. Papolatría. Este término yo no lo conocía, ahora lo vengo a conocer también junto con ustedes, la papolatría. ¿Qué significa la papolatría? Es caminar a ciegas detrás del Santo Padre. Hay gente que está ciega caminando. Como ya les dije, no quieren hablar de él, no quieren mencionar nada de él, porque imagínense, lo respetan tanto, lo quieren tanto, lo aman tanto, dan su vida por el Papa, que no hay forma que esa persona se desconecte de la mirada. Y eso se convierte entonces en idolatría, ¿verdad? Un papólatra no reconoce cuando el Papa se equivoca, aun cuando sus errores fueran evidentes y palpables. Un papólatra
¿verdad? Es alguien que aunque visiblemente el Papa pueda cometer cualquier error o equivocación, él se ciega y se aferra a que no, eso es así como él lo está haciendo, ¿verdad? Un papólatra sería capaz de justificar cualquier decisión política del Santo Padre, aun cuando esa decisión sea catastrófica para nuestra amada Iglesia y para la humanidad en general. Justifica cada una de las palabras del Sumo Pontífice, aun cuando dijese el disparate más grande del mundo. Ese es un papólatra, que por cierto, hay muchos dentro de la Iglesia. Uno no puede dar su opinión de nada de lo que hace o dice el Papa, que ya luego se le avientan a uno en la yugular y lo defienden con la vida, aunque esté haciendo el desastre más grande dentro de la Iglesia, pero lo defienden con su vida, aunque sea obvio los errores o las cosas en las que el Papa esté cayendo, ¿verdad? Ahora, que si el Papa es hereje, otra cuestión aquí, el Papa es hereje, el Papa Francisco es hereje, muchos lo han calumniado de herejía, ¿no? Que ha dicho muchas cosas que van en contra de la fe católica y por lo tanto cae en herejía porque está enseñando algo que va en contra de lo que la Iglesia enseña, ¿verdad? Ahora, ¿es hereje o no es hereje? Bueno, en todo esto que la gente lo acusa, realmente no se ha comprobado. O sea, no se ha comprobado nada dentro de lo que la gente dice. ¿El Papa es hereje o no es hereje? En todo este contexto, muchos han acusado al Papa Francisco de herejía, o sea, de enseñar cosas que van en contra de la fe católica, por las decisiones controversiales que ha tomado o ha dicho en muchas ocasiones. En realidad no se ha comprobado en nada de lo que haya dicho que oficialmente haya caído en tal cosa. Aquí vamos a hacer una diferencia muy importante. Vamos a hacer una diferencia entre herejía formal, ¿verdad? O sea, cuando habla ex cátedra de forma solemne, y herejía material, cuando habla privadamente como teólogo, predicador o conferencista. Es muy importante conocer estas dos distinciones. Si un papa cae en herejía formal, pónganle cuidado a esto. Si un papa cae en herejía formal, o sea, que la diga ex cátedra, automáticamente cae en ese preciso momento el papado. Y allí mismo, en ese momento, ese papa deja de ser papa. Si cae en herejía formal, o sea, que diga una herejía ex cátedra, en ese momento, ese papa deja de ser papa y el papado se cae. En cambio, en un caso extremo, un papa podría negar, por ejemplo, la Trinidad en un sermón de la misa. Esto sería muy grave, muy grave que lo haga, y muy escandaloso también para el mundo católico, pero no cae el papado, porque no lo dijo ex cátedra, lo dijo solamente como predicador. ¿Entendemos estas dos diferencias entre la herejía, o sea, la herejía formal, ¿verdad? Porque es muy importante conocer esto, es muy importante conocer estas dos diferencias, ¿verdad? Entre la herejía formal y ¿cuál era la otra? Aquí la tenía, es la herejía formal era una y la herejía material. Una es la herejía formal y la otra es la herejía material. O sea, hay que conocer bien esta diferencia entre la herejía formal y la herejía material. O sea, cuándo sí aplica una y cuándo no aplica la otra. Muy importante conocer esto. Otra cuestión aquí que es muy importante tocar referente a esto que estamos hablando es a lo de
que aquí lo tenía. Denme un momento nada más, porque ahí discúlpeme, pero me quedé me quedé sin printeadora y entonces no me gusta. Estoy leyendo ahora aquí las notas, lo que escribí en la computadora. No me gusta en la computadora leer porque yo prefiero el papel, la hoja, porque marco, porque rayo, porque me gusta el papel, los libros, me gusta estar con el papel en la mano, pero me quedé sin printeadora y entonces ahora estoy leyendo aquí en la computadora y les digo, yo soy más de papel en mano que nada, pero ahí discúlpenme la interrupción que estamos teniendo aquí. Ojalá puedan acelerar el video para mirarlo pues más rápido, ¿verdad? Ahora, otra cuestión aquí interesante es, pregunta que pudiera surgir es que si ya miramos, primero vamos a ver, ya miramos que si todas las religiones nos llevan a Dios, ya miramos el caso del cardenal McElroy, miramos que si el Papa es hereje, miramos la papolatría, miramos la infabilidad papal y entonces vamos a ver que tengo dos notas aquí que me falta referente a... Ok, que les hablé un poco referente al sedevacantismo al principio, que les dije que hay que tener mucho cuidado con esta corriente, ¿verdad? Del sedevacantismo, ¿verdad? Bien, referente al sedevacantismo, bueno, muchos de ustedes sabrán, ¿verdad? Muchos de ustedes sabrán obviamente que después del Concilio Vaticano II hubo muchas cosas fuertes y graves que comenzaron a suceder dentro de la iglesia. Muchos de ustedes recordarán, ¿verdad? O lo habrán visto en alguna noticia o algo, que después del Concilio Vaticano se armó un alboroto, un desastre, tanta cosa que surgió dentro del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Ahora, después del Concilio Vaticano II, no fue que el concilio en sí haya sido malo, no fue eso, sino la interpretación que se le dio al concilio, la interpretación. Tan grave fue que se perdieron miles de vocaciones sacerdotales y religiosas, hubo clausuras de conventos y monasterios, muchos seminarios cerraron y hubo un éxodo masivo de católicos que abandonaron la fe católica. Muchos países, tremendo, muchos países que antes del concilio eran un 90, 95, hasta 100% católicos, pasaron después del Concilio Vaticano II a ser un 50, un 40 o hasta un 30% de católicos nada más. En cuestión de números ha sido una tragedia lo que ha sucedido en la iglesia después del Concilio Vaticano II. Pero como les digo, no fue en sí el concilio, sino la interpretación que se le dio al concilio. Hubo un grupo en esto de católicos que empezó a decir que todos los papas, referente a todo el show que se armó después del concilio, que todos los papas después del concilio no eran papas verdaderos, que porque si fueran verdaderos papas no hubieran permitido estos cambios que se dieron y que continúan muchos de ellos pues habiendo hoy dentro de la iglesia, ¿verdad? En fin, hay muchas teorías referente a esto, incluso entre ellos tienen variaciones de opiniones sobre el tema. Básicamente lo que dice el sedevacantismo es que a partir del año 1958, cuando comenzó el Papa Juan XXIII, que fue el Papa que decidió convocar este concilio, con el puro hecho de convocar el concilio ya impactó al mundo entero en ese tiempo. Los sedevacantistas dicen pues que a partir de este Papa, en adelante todos los demás papas, o sea, este que convocó el concilio, que fue Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Papa, el Papa Francisco, dicen ellos que todos estos papas son inválidos, ilegítimos. O sea, que han sido usurpadores de la silla de Pedro. Eso es lo que nuestros hermanos sedevacantistas creen. Esta es básicamente la tesis sedevacante.
que son una minoría, por cierto, pero que sí están confundiendo a mucha gente con esta mentalidad y esta corriente. Así pues, fue como esta minoría de católicos interpretaron lo que estaba sucediendo después del Concilio Vaticano II. Obviamente, los católicos que amamos la tradición con T mayúscula, reconocemos los problemas que hay dentro de la Iglesia, solo que no llegamos a la conclusión de los sedevacantistas. Nosotros reconocemos a todos los papas y al mismo tiempo reconocemos que todos los enemigos, reconocemos a todos los enemigos que tiene la Iglesia, pero eso no nos lleva a renunciar a los papas y tampoco nos lleva a elaborar teorías que dan a entender que los sacerdotes no son sacerdotes, que los obispos no son obispos, que el papa no es papa, que no hay sacramentos, que las parroquias no son verdaderas parroquias, que ahí no está Cristo. Todo esto es a lo que terminan llegando los hermanos sedevacantistas, ya que según ellos todo después del Concilio Vaticano II es inválido. ¡Qué tontería! ¡Qué locura! ¡Qué desastre de mentalidad! Impresionante. O sea que estamos en el aire. No hay obispo, no hay sacerdotes, no hay cardenales, no hay papa, no hay parroquia, no hay Eucaristía porque no hay sacramentos. Entonces, ¿en qué creen ellos? ¿En qué creen? Se están agarrando de una iglesia antes del Concilio Vaticano II. Pero ¿quién es su líder entonces? ¿Quién los representa? ¿Quién es su autoridad? Un desastre. Tengamos mucho cuidado con esta corriente porque es impresionante. Bueno. Y lo último que les quería decir, también lo otro, era referente hablando de todo esto, que si el Papa Francisco sí, que si el Papa Francisco no. Bueno, surge una pregunta muy interesante y es que si puede el Espíritu Santo equivocarse al elegir a un nuevo Papa. O sea, ¿podrá el Espíritu Santo equivocarse al elegir a un nuevo sumo pontífice? Y aquí pasa algo muy importante y es lo siguiente. Como católicos creemos que cuando los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina del Vaticano en el conclave para elegir al nuevo Papa, es el Espíritu Santo el que a través de ellos escoge al candidato correcto. Sin embargo, todo esto que está pasando en la Iglesia y la corriente liberal que se ha filtrado dentro de la Iglesia, contaminando no a todos, pero sí a muchas autoridades eclesiásticas, incluyendo a cardenales que tendrán el derecho al voto en el próximo conclave que ocurra, podemos aquí sacar una conclusión, la cual tal vez sea opinable para muchos de ustedes, y en la que no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo, mas esta es la forma en la que yo veo según lo que he aprendido en la misma iglesia. Aquí pasa algo y es que, como siempre yo les insisto, todas las decisiones que tomemos como católicos dependen de la vida espiritual que tengamos cada uno de nosotros. No hablo de una vida religiosa meramente, hablo de una vida espiritual. Ya los que me siguen saben de qué les estoy hablando. Esto aplica para todo mundo, desde el Papa hasta el que limpia los baños en la iglesia. Cuando los cardenales pues se reúnen en oración, ayuno y penitencia para hacer la votación y elegir al sumo pontífice, el Espíritu Santo ciertamente les concede a cada uno de estos cardenales las gracias para elegir al candidato que el Espíritu Santo les inspire. Ahora, esta decisión dependerá de la vida espiritual que tenga cada cardenal. Si un cardenal, por ejemplo, está más inclinado a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, las gracias las tiene, porque el Espíritu Santo lo está inspirando en ese momento, se las está dando. Pero dependiendo la vida espiritual que tenga este cardenal, si está más inclinado a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, ¿verdad? Porque está más inclinado a ser religioso que a ser espiritual, cuando venga el momento de la decisión de votar, se va a inclinar más hacia las cosas del mundo que hacia las cosas de Dios. Entonces, más que buscar la voluntad de Dios para elegir a un candidato, va a buscar sus propios intereses o los intereses que se agarren más hacia el mundo, que es en lo que él está inclinado, ¿verdad? Entonces, eso dependerá de todo esto. Ahora, porque el Espíritu Santo les concede esas gracias, pero aquí hay algo muy importante que es la libertad humana.
que Dios no puede brincar esa, o sea, no puede, no porque no pueda, porque no tenga el poder, sino porque Él no violenta la libertad humana. Él no violenta la libertad humana. Entonces, respetando esa libertad humana, ¿verdad? Los cardenales tienen estas gracias, pero es una decisión personal de cada cardenal, porque cada cardenal decide agarrar esas gracias y elegir al candidato que Dios quiere, o rechazar esas gracias y elegir al candidato que ellos humanamente quieren. Eso dependerá de la conexión que tenga cada uno con las cosas de Dios o no, ¿verdad? Supongamos ahora un caso extremo. Que la mayoría de los cardenales que estén reunidos en el conclave sean cardenales que estén más inclinados a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Supongámoslo por un momento. Por lo tanto, cuando llegue el momento de elegir al candidato para ser papa, obviamente van a elegir al candidato que esté más inclinado a los intereses mundanos, que es a lo que ellos están inclinados, ¿verdad? Obviamente esa es la lógica que nosotros podemos sacar viendo y conociendo todo lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí me pudieran preguntar ustedes, bueno, entonces están actuando en contra de la voluntad de Dios. Bueno, pero entonces aquí yo también podría preguntar, bueno, pero ¿cuál sería la voluntad de Dios? ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Entonces supongamos aquí que ellos eligieron a un candidato, vamos a suponerlo, ¿verdad? Para darnos una idea. Vamos a suponer que ellos eligieron a un candidato que Dios no quería, ¿verdad? Pero lo eligieron. ¿Qué pasa aquí? Porque tampoco es que Dios va a decir, no, yo como ustedes tomaron esa decisión y ese candidato no era el candidato que yo quería, entonces yo no lo voy a asistir a ese candidato. Yo no lo voy a ayudar, yo no lo voy a apoyar. Entonces no, Dios no hace eso. Dios hace todo lo contrario. Él respeta esa decisión porque se somete, pudiéramos decirlo así para que lo podamos entender, se somete a la autoridad de la iglesia. A esas palabras que le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dios respeta esa decisión, Dios abraza esa decisión y ya que los cardenales no eligieron al candidato que tal vez Dios tenía en mente, Dios, aunque no haya sido ese el que él quería, Dios le concede a ese candidato las gracias necesarias y suficientes para saber tomar el timón de la iglesia y saber gobernar la iglesia prudentemente y divinamente. Eso es lo que pasa dentro de esto, así como yo lo veo, de acuerdo a la información que tenemos. Claro, recuerden que hay muchas cosas que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Y hay muchas cosas que no nos ha revelado. Conforme a lo que nos ha revelado, podemos sacar diferentes conclusiones y hablar de diferentes cosas. Hay cosas que no nos ha revelado y que no nos ha querido revelar, y ahí no podemos entrar. Pero hay cosas que, como nos ha revelado, conforme a la tradición y el magisterio, podemos sacar diferentes conclusiones. Que vuelvo a repetir siempre que es opinable algunas cosas, que otras cosas no son opinables, pero siempre podemos hablar de esto referente a lo que es nuestra fe, ¿verdad? Ahora, también aquí, porque aquí también es que esto de la libertad humana es uno de los grandes misterios de la humanidad. Porque aquí vendría la pregunta, bueno, Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, en contra de la libertad humana, o sea, violentando la libertad humana, o Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, topándose con la libertad humana. Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta, porque a veces decimos, no, pero es que eso no pasa. Si Dios no quiere que pase, no va a pasar. Bueno, analicémoslo, pensémoslo. Hay muchas cosas que Dios no quiere que pasen. ¿Y por qué están pasando si Dios no quiere que pasen? No, pero las permite. Bueno, una cosa es que las quiera y otra cosa es que las permita. Son dos cosas completamente distintas. El quererla es como que si yo quiero que pase esto, pero ya que pasó lo contrario a lo que él quería que pasara, dice, bueno, entonces esto que está pasando no es algo que yo quiero, pero déjame me agarro eso
para sacar el mayor bien posible, para sacar el mayor bien posible. Entonces, referente a esto, si se eligió a un candidato como papa que no era el que Dios quería que se eligiera, ¿qué va a hacer Dios? ¿Abandonarlo? No, le concede las gracias suficientes para tomar el timón de la iglesia y agarra esta decisión para poder sacar el mayor bien posible de esa decisión que tomaron los cardenales, aunque no haya sido del mismo hilo con la que él quería, pero él agarra eso para sacar el mayor bien, para sacar el mayor bien. Tampoco es que todos los papas tienen que ser santos para allá. Ay, como este es el más santo, déjame lo pongo. No, porque también aquí pudiera entrar otro gran misterio, que es el hecho de decir, tal vez Dios quiera que el papa que esté en la silla de Pedro sea un papa malo, sea un papa perverso. Puede pasar eso también. Y la pregunta aquí sería, ¿para qué y por qué lo permitiría? Pero puede también suceder eso. Pero ya ahí no podemos entrar mucho, porque aquí entra dentro del misterio, ¿verdad? De Dios. Ya entra dentro del plano espiritual, dentro del plano divino, que esos planes ya pues no podemos entrar, ya no nos toca a nosotros eso, ¿verdad? Pero conforme a lo que podemos ver, conforme a lo que podemos entender, pues conforme a eso pues podemos hablar. ¿Y por qué podemos hablar de esto referente a lo que les estoy diciendo? ¿Verdad? Que si el Espíritu Santo se equivoca o no, que si es el Espíritu Santo son los cardenales, que si Dios actúa en contra de la libertad humana o se topa con la libertad humana. Porque recuerden, o sea, tenemos la historia completamente de la Iglesia Católica. 266 papas en la historia de la Iglesia Católica, con el Papa actual, el Papa Francisco, 266. Y la historia nos respalda y podemos sacar diferentes conclusiones referente a este tema del papado, ¿verdad? Les recomiendo que se lean la historia de los Borja, por ejemplo. Los Borja, o sea, que se compró, pagaron los votos, pagaron dinero y compraron los votos para que pusieran al papa que pusieron. Les podemos preguntar aquí, ¿el Espíritu Santo quería eso? Dudo mucho que el Espíritu Santo hubiera querido eso. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, se agarró de eso para sacar el mayor bien posible, para sacar el mayor bien posible. Ahora tal vez en este tiempo actual no se compren los votos con dinero, pero tal vez sí entren muchas otras cosas que son parte del interés humano más que el del interés divino. Todo esto puede ser cuestionable y son cosas que pueden suceder, porque no podemos taparnos los ojos ante la realidad que está pasando en la iglesia. Son cosas que pueden pasar y son cosas que pueden estar allí, pero la pregunta, ¿cuál sería o cuál tendría que ser nuestra conexión, nuestra mirada, en dónde tendría que estar y lo que podemos agarrar para continuar creciendo nuestra fe, y lo que nos va a ayudar y aquello que no nos va a ayudar? Pues bien, referente a esto era lo que yo les quería compartir referente a lo del Papa Francisco. Ahora, si ustedes me preguntaran a mí, es una opinión personal que le pueden preguntar a cualquier otro católico, pero de tantas cosas que se han hablado del Papa Francisco, que si buenas o que si malas, si ustedes me preguntan a mí, yo les digo, si ustedes me preguntan a mí que si es el mejor papa que hemos tenido en la iglesia, no. Yo con seguridad les puedo decir que no ha sido el mejor papa, ¿verdad? Si ustedes me preguntan si es el peor papa que hemos tenido, yo les digo no, no ha sido el peor papa, porque hemos tenido papas peores que él y hemos tenido papas mejores que él. Que si ha formado escándalo, que si ha formado confusión, que si esto, que si lo otro, sí, sí. Pero ha habido papas más malos y perversos y no han acabado con la Iglesia Católica. Ahí es donde quiero llegar. Ahí es donde quiero llegar. Porque es que la iglesia no la hace él. La iglesia es fundada por Cristo y la asiste Cristo. Es el que la mantiene de pie. No es por una persona humana. Es la fuerza divina. Imagínense si la iglesia, si el sostenimiento de la Iglesia Católica dependiera solamente de la parte humana, ya hace años nos hubiéramos extinguido. Ya no existiríamos. Pero ¿por qué continúa la Iglesia Católica de pie? A pesar de todo lo que ha pasado. Porque es Cristo que la sostiene. Porque la sostiene la divinidad, lo celestial. Porque es humana, pero también es divina. Es ambas.
que tiene la parte humana porque todos formamos parte de esto, pero también tiene la parte divina porque solamente así puede sostenerse después de tantas cosas que hemos pasado. Bien, queridos hermanos, pues pensemos y reflexionemos bien referente a esto. Es importante conocer referente a nuestra fe, referente al papado, referente a todas y cada una de las cosas que podemos aprender para que pues no nos tomen por sorpresa, pues, para que cuando alguien nos pregunte referente a nuestra fe, pues podamos dar una respuesta y podamos contestar y no lo vamos a saber todo, ¿verdad? Pero pues podemos poco a poco conocer nuestra fe. Que Dios Padre Todopoderoso tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros, queridos míos, de cada uno de nosotros, y nos conceda la gracia de las gracias, la perseverancia en el bien hasta el final, y que nos conceda con ello la santidad, no por nuestros méritos, sino por su infinita misericordia, no porque nosotros seamos buenos, sino porque el bueno es Él. Quiera Dios, pues, que un día logremos alcanzar aquello para lo cual fuimos creados, que un día logremos alcanzar la santidad, porque solamente así podremos llegar un día al cielo. Y o nos santificamos en este mundo nosotros como católicos, o nos santificamos en el purgatorio, pero solamente en santidad, queridos míos, solamente en santidad podremos entrar un día al cielo. Por favor, por amor y por misericordia, no se olviden nunca de rogar a Dios por mí. Paz y bien para todos.